Y estaremos, desde luego, planteando que se llegue hasta las últimas consecuencias en este sentido. También estaremos haciendo eco, como les habíamos comentado en la sesión anterior, para que hoy se anuncie ya la instalación de el seguimiento, la Comisión Especial de Seguimiento a las elecciones, tanto federal como local, porque cada vez hay más noticias respecto a irregularidades, respecto a señalamientos, y máxime que se anuncia que en las próximas horas quien es el encargado de la política interior en el país, que debería estar interesado en garantizar la estabilidad y el proceso, un desarrollo tranquilo, democrático de estos procesos, va a pedir a separarse para irse candidato a su partido, pues es urgente, y hemos convenido en la mesa directiva que se instale o se anuncie la instalación de la Comisión de Seguimiento a Elecciones el día de hoy. Y como un tercer tema, si me permiten, compañeras, compañeros legisladores, diputada Cecilia Soto, coordinador, recordarles también, como se les anunció la semana pasada, que está corriendo el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad en materia de seguridad interior, y ya nos dará cuenta el coordinador de nuestro grupo parlamentario los acuerdos a los que se ha llegado con otros grupos parlamentarios al respecto, pero seguimos en la ruta de estar en condiciones de presentar esta acción de inconstitucionalidad el próximo día 18, de acuerdo a lo que les hemos venido informando. Por mi... ¿Cuánto? No sé, ¿alguien más? Adelante. Sí, bueno. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Dos cuestiones centrales y rápidamente. El estado de Chihuahua se ha convertido en la caja de resonancia de los problemas nacionales en este momento. Eso sin duda. Y creo que el tema Chihuahua habrá de marcar la debacle del sistema político mexicano en la forma en que ha sido manejado por parte del PRI. Por un lado, como se ha dicho, problema grave de corrupción solapada por el poder público, fundamentalmente por el presidente, y por otra parte la obstaculización, a partir de la denuncia del gobernador, la obstaculización de los trabajos y el manejo de los recursos, la llegada de los recursos hacia ese estado de la República. Yo creo que en los libros de historia se habrá de inscribir que Chihuahua constituyó el detonante de la caída del sistema tal y como se maneja hoy día en la República Mexicana. Yo espero que así sea, porque no veo viaje de regreso. Las cosas han llegado a un extremo tal que es imposible que un pueblo como el nuestro pueda refrendar un voto para el partido oficial, para el PRI. Eso por un lado. Por otro, comentarles que el día de hoy haremos un corte con los compañeros del Frente, con el propósito de ir viendo cómo va la obtención de firmas para la interposición de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, y desde luego estamos planteando que a más tardar el día 18 podamos estar presentando el curso correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia. Tenemos un buen avance, y en ese sentido, por supuesto, que esperamos también contar con la participación de Morena. Consideramos que es importante que Morena defina una participación en favor de esta acción de inconstitucionalidad, y que desde luego en su oportunidad la Corte se pueda pronunciar en el sentido de declarar inconstitucional ese ordenamiento. Es todo y muchísimas gracias. Buenos días. Tenemos una pregunta de Fernando Damián, de Milenio. Buenos días todavía, ¿verdad? Buenos días, diputados. En primer lugar, consultarles, ante los cuestionamientos que el presidente de la República, el candidato del PRI o el precandidato presidencial del PRI, el secretario de Hacienda, otros funcionarios del Ejecutivo han hecho al gobernador de Chihuahua, la posición del PRD es cerrar filas con el mandatario panista de ese estado, a darle un apoyo incondicional
por parte del PRD. Y en segundo lugar, diputado Martínez Neri, consultarle detalles sobre el recurso de inconstitucionalidad. ¿Ya tienen definido si van a impugnar totalmente el ordenamiento, los 34 artículos, si es solo una parte, si es, pues si nos puede explicar parte del fundamento que están previendo ustedes utilizar ante la Corte? Gracias. Mire, déjeme contestarle la primera parte de su pregunta. Yo creo que lo que ha hecho el gobernador de Chihuahua es desnudar toda una estrategia instrumentada desde el Ejecutivo Federal, no solapada, instrumentada. Y eso habla de la necesidad que tenemos de el cambio de régimen, porque ha sido este sistema autoritario el que permite acciones como esta. Yo he interpuesto ya algunas denuncias de puntos de acuerdo en el Senado de la República desde diciembre para que pueda ser la FEPADE, el INE, desde la Comisión de Fiscalización, el que investigue parte del uso de recursos públicos que hay en estos procesos electorales, 1, y 2, son alrededor de 16 gobernadores que han utilizado cerca de 280,000 millones de pesos que están reportados por la Auditoría Superior de la Federación, y no son números de nadie, son números oficiales que hablan de malversación de estos recursos. De tal manera que ahora que sí hay elementos de prueba fundamentales, hay elementos que pueden demostrar fehacientemente esta triangulación, esta colusión de funcionarios para defraudar el erario público y aplicarlos en la ruta electoral, es lo que nos da la certeza de que el gobernador no está equivocado. Pero más aún cuando se demuestra que el ciudadano, que dicen que es limpio, que no es honesto, que no es corrupto, es el que está más involucrado en este tipo de acciones. De tal manera que esto desnuda y encuera al candidato del PRI como un tipo mentiroso, que ese es lo que es él. Él acusa de lo que señala y él es particularmente el mentiroso que ha defraudado los recursos de nuestro país. Por eso creo que es importantísimo no solamente discutirlo y acordarlo, sino tomar acciones puntuales, y debería de crearse una comisión en esta Cámara de Diputados especial para que investigue el tema de Chihuahua y el de otros gobernadores, porque al de Quintana Roo le están dejando dinero menos, o sea, así como dicen que adelgazó el peso, adelgazó el tamaño de sus denuncias, y no están viendo el tema del manejo de recursos públicos que utilizó para las elecciones. Lo mismo hizo el otro Duarte de Veracruz, y ahí están las denuncias y los señalamientos. Acuérdense de todo lo que hay documentado públicamente por ustedes, incluso como periodistas, de acciones de este tipo en varios estados de la República, Tabasco, de tal suerte que esta es una parte de lo que tenemos ahí, y falta entrarle todavía el tema de la corrupción con Odebrecht, porque ahí está otra parte importante de la corrupción que se ha presentado, y es lo que le pone la marca a este sello de este sexenio, de un sexenio de la corrupción y la impunidad, que hace que sea precisamente su punto débil en este proceso. La irritación social está en manos de la conducta, ha estado en la conducta que ellos han estado manejándose en el manejo y desvío de recursos públicos, se han enriquecido con el erario público. Para el tema de la controversia, sí. Sí, el colega periodista habló de un apoyo incondicional. No, no es un apoyo incondicional, es un apoyo condicionado al estricto cumplimiento de la ley. Y en ese sentido, yo hago un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que aplique el protocolo de Estambul a Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez, su abogado, Eduardo Collado, y este argumento lo ha repetido irresponsablemente el candidato del PRI, Mid, alegan que ha sido torturado. Entonces, yo pido, y espero que ustedes difundan esto oficialmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aplique el protocolo de Estambul, que es el protocolo reconocido internacionalmente para saber si una persona fue torturada o no, y que haga del conocimiento público estos resultados. Porque lo importante en el caso de Chihuahua es que todas las audiencias, siguiendo la reforma judicial, han sido públicas.
y no se le ha notado para nada algún signo de tortura al señor Gutiérrez. Muchas gracias. Sí, continuando con la respuesta a la pregunta hecha sobre las particularidades del recurso que interpondremos. Bueno, son dos aspectos centrales. Uno que tiene que ver con la falta de facultades para el Congreso para legislar en materia de seguridad interior. Ese es un gran tema que nos parece que es la parte fuerte del asunto. Y desde luego, en el contenido de los 34 artículos que contiene precisamente la Ley de Seguridad Interior, hay una serie de violaciones constitucionales también en esos contenidos. Entonces, para decirlo de manera global, la parte relativa al 73, la inconstitucionalidad por la incapacidad que tiene el Congreso para legislar en esa materia, y por otra parte las particularidades del contenido de los 34 artículos. Tenemos una última pregunta de Marta Rodríguez de Canal Judicial. Gracias. Buenos días. Preguntarle si cabría un llamado a comparecer al secretario de Hacienda por lo de los recursos que ha denunciado Javier Corral, que no ha llegado a su entidad. Y bueno, pedirles una opinión. Me llama la atención que también hoy se promueve un punto para llamarlo a cuentas porque ha crecido la inseguridad en Chihuahua. Parece pues un tema político evidentemente presentado por el PRI. Y en esto de la acción de inconstitucionalidad, saber si ya tienen previsto más o menos cuántas firmas tendrían pues acumuladas entre los grupos parlamentarios de oposición. Gracias. 165, ¿no? Sí. A ver, serían 165 firmas las que se requieren en la Cámara de Diputados para interponer el recurso. Para el tema de la violencia en Chihuahua, ahí sería el burro hablando de orejas. Tenemos todo este sexenio señalado al gobierno de Peña Nieto como el peor violador de derechos humanos en el mundo. No han dicho los mexicanos, nos lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos han hecho observaciones, recomendaciones, y ustedes han visto cómo el periodismo incluso ha sido una de las actividades que se han convertido en peligrosas a nuestro país. No es la acción de la violencia en Chihuahua la que tendremos que estar revisando, sino particularmente las causas que han generado que en este país se esté violando la ley en todos los sentidos. Si hay impunidad para delinquir con recursos públicos, hay impunidad para que se violen los derechos humanos, y eso genera que crezca la ola de violencia, que no están de alguna manera descoordinados con la problemática del combate al crimen organizado. Esto habla de que la política de Estado debe de cambiar en ese sentido, porque hemos fracasado en eso, y Chiapas es el ejemplo. Pero ve usted Guerrero, ve usted Michoacán, ve usted Tamaulipas, hay varios estados de la República en donde la inseguridad ha tomado particularmente las calles, y es la que tiene a la ciudadanía en este momento de hartazgo en nuestro país. Se requiere un cambio radical en la política. Es la política de Estado la que ha fracasado en eso. Sí, puntualmente decir que sí hemos solicitado desde la sesión anterior la comparecencia del secretario de Hacienda por dos temas específicos. Uno, a que explique el escenario nacional en materia económica, contrario a las predicciones y a los pronósticos del gobierno federal, y también para que dé cuentas a este cúmulo de contradicciones, pifias respecto a lo de Chihuahua. Resulta que se equivocó solamente de un número. O sea, es inverosímil esto, y él está obligado a dar cuentas, y ya lo hemos solicitado. Entiendo que no solamente nuestro grupo parlamentario, sino también otros grupos parlamentarios lo han hecho. Y respecto a otro tema, el PRI está queriendo ver la paja en el ojo ajeno y no ve la viga que representa la inseguridad, los récords que ha roto Enrique Peña Nieto en inseguridad en el país, no solamente el anual, sino se ha llevado también los últimos 4 meses el primer lugar en incremento. Entonces, si alguien quiere poner el Partido Revolucionario Institucional a que dé explicaciones respecto a la fallida estrategia para garantizar seguridad pública en el país, es al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y no específicamente a un gobernador. Eso es lo que podemos decir al respecto. Él es el que debería estar dando cuentas por la falla y la falta de garantía de la seguridad a todos y todos los mexicanos.